en la presencia de nuestro Dios. Les voy a invitar a leer la palabra del Señor, Evangelio según San Mateo, el capítulo número 5. San Mateo, capítulo número 5. Yo creo que si hay un excelente mensaje es este en la palabra del Señor, porque aunque los discípulos predicaron y muchos se convirtieron, pero esto muestra también la dureza del corazón del ser humano, porque aquí estaba hablando el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y si usted le ha prestado atención a la lectura del Sermón del Monte, que está en el capítulo 5, 6 y 7, no se llenó el altar, ¿no? Nadie pasó a arrepentirse, solo un leproso, solamente vino un leproso. Y qué bueno que nosotros le demos caída a la palabra del Señor. Capítulo 5, verso 13 dice: bienaventurados, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Versículo siguiente: no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y ahí dice algo bien interesante. Vamos hasta el versículo 16. Vosotros, ayúdame a leer, sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dice: enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento los que están en pie. Recuerden, hermanos, que el proyecto de la iglesia inició con la manifestación de Dios en carne, ¿cierto? Algunos dicen que la iglesia nació el día de Pentecostés, pero ahí no nació la iglesia nació cuando el Señor empezó a llamar y muchos empezaron a venir a Él, ¿cierto? Ese fue el mensaje del Señor: arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, cambien de manera de vivir y conozcan el verdadero camino, el camino que lleva a la salvación, porque el hombre hoy quiere salvarse a su manera, ¿cierto? Nos gusta y nos encantan las cosas fáciles, y hoy estamos en ese tiempo, ¿no? Que todo es fácil. No sé si es que uno se acostumbra tanto como a lo antiguo, pero a mí hasta pedir comida a domicilio me es trabajoso. Pero hay unos que son expertos se antojan de algo y llaman y les traen la comida, ¿sí? Yo como que prefiero la vieja usanza, ¿no? Como ir a buscar la comida, ¿sí? Pero es una facilidad, y yo creo que de pronto el que se está complicando soy yo. Pero las cosas hoy son muy fáciles, pero quiero decirles, hermanos, que al Evangelio tenemos que acomodarnos todos. Amén, amén. Voy a volver a repetir: al Evangelio tenemos que acomodarnos todos para ser salvos. No es el Evangelio que se tiene que acomodar a nosotros, así como cuando uno va a comprar ropa y uno dice: me queda bien, y se la mide y usted sabe si le queda bien o le queda grande o le queda pequeño, entonces usted busca su talla.
Pero no pasa así con el Evangelio. El Evangelio no se tiene que acomodar a nosotros. Nosotros tenemos que creer en el Evangelio. Y creer es sinónimo de obedecer al Evangelio. Entonces, algunos piensan que David, el rey David, fue iglesia, o Abraham fue iglesia, o Moisés fue iglesia, y ellos no fueron iglesia. Ellos son salvos, sí, pero el proyecto de la iglesia comenzó con el Señor Jesucristo, ¿sí? Es más, él tenía una administración. Si ustedes ven, él tenía quien manejaba las ofrendas, ¿sí o no? Y el que manejaba las ofrendas no era tan honesto, ¿cierto? Pero eso habla de administración, ¿sí? Entonces, la iglesia no nació el día de Pentecostés. Más bien pudiera decir que la iglesia se dio a conocer el día de Pentecostés. Eso sí, podríamos decirlo, que la iglesia se dio a conocer allí el día de Pentecostés. Pero nosotros hoy, si queremos ser salvos, la única manera de ser salvos es a través de la iglesia. Por eso la necesidad de uno congregarse. Porque como queremos las cosas fáciles, y hoy hay tanta facilidad, y hay gente que ve mensajes y escucha prédicas, y hay gente que lo hace muy bien, y uno como que se le eriza la piel de escuchar tan buenos expositores de la palabra. Pero si queremos seguir a Dios, tenemos que mostrar que queremos seguir a Dios. Y una de las maneras de las cuales uno muestra que quiere seguir a Dios, no es solamente diciéndolo de palabras, sino también congregándose, asistiendo a la iglesia. Porque aquí Dios nos da no lo que nosotros queremos, sino lo que Él sabe que es necesario para nosotros. Me encanta este texto de la palabra del Señor, la importancia de la sal. ¿Para usted es importante la sal? Sí. Amén. Es muy importante. Incluso si ustedes me ayudan a ir allá a la antigüedad, en la antigüedad no había refrigeración, ¿no? Así que una de los elementos importantes para la conservación era la sal. La sal, ¿sí? Si no, los elementos, o sobre todo la carne, se pudre. Y los expertos dicen que, si aquí hay un ingeniero químico, no me acuerdo cuál es la fórmula de la sal, ¿sí? Pero recuerdo que han dicho que la sal tiene más de 14.000 usos. El cuerpo necesita sal. Es más, cuando uno se deshidrata, eso es lo que pierde uno, las sales. No es suficiente con tomar agua. Las sales son muy importantes, ¿sí? Y por eso el Señor le decía a aquellos que le escuchaban que debían ser la sal de la tierra. Porque si la sal se desvanece, o si la sal ha perdido su sabor, no puede lograr ese efecto que es necesario que logre, ¿cierto? Y por eso la iglesia debe ser esa sal. Nosotros debemos ser la sal de esta tierra. La iglesia está llamada a mantenerse firme. Nosotros tenemos dificultades, tenemos tropiezos, tenemos tentaciones, porque somos humanos. Usted y yo sentimos, ¿cierto que sí? Amén, amén. Pero por eso nos toca estar tomados de la mano de Dios, agarrados, asidos de Él, para que podamos tener la salvación, tener la victoria en nuestras vidas. Todo eso que leía el hermano al comienzo, que son obviamente los desvíos y los extravíos de los seres humanos a razón de alejarse de Dios, de separarse de Dios. Y el Señor lo dijo muy claro: separados de mí,
nada podéis hacer. Usted puede ser profesional, usted puede ser un buen hacedor de las cosas, pero aquí lo más importante es ser salvo, ¿cierto? Que nosotros podamos ser salvos en el nombre del Señor Jesucristo. No podemos descartar la importancia de mantenernos conectados con Dios. Y mantenerse conectado con Dios no quiere decir que usted tenga que estar todo el día de rodillas, no. Usted tiene su vida normal, pero en ese diario, qué bueno que usted invite al Señor a participar de sus decisiones, de sus actividades, y eso también lo va a limitar a uno a muchas cosas que no convienen, porque el apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacerlo todo, y no piensen, hermanos, que la iglesia o la palabra de Dios es una serie de prohibiciones que no se pueden cumplir, que no se pueden hacer. No. Por el contrario, mire que Dios, a través del conocimiento de su palabra, nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos ayuda a tomar el camino correcto, el camino por el cual debemos andar. Y por eso, qué interesante lo que el Señor le decía o nos dice a nosotros esta mañana a través de su palabra. Nosotros debemos ser la sal, nosotros debemos ser la esencia, nosotros debemos ser agentes conservadores de esta sociedad en buenos modales, en buenos comportamientos, porque es que así es que se ve lo que hay en nosotros, ¿cierto? Porque queremos hablar muy bonito, pero a veces obramos feo. Y por eso es el proyecto de la iglesia, hermano. El proyecto de la iglesia no es el negocio del pastor, ¿sí? Aunque no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Hay iglesias que son el negocio de un pastor, ¿sí? Y eso es conocido por muchos. Pero la iglesia, o usted y yo, tenemos que conocer bien en dónde estamos, ¿sí? Y saber cómo es que se maneja la iglesia. Porque aunque la iglesia es una organización, pero también es un organismo que debe ir creciendo. Por eso el Señor no viene por las iglesias, el Señor viene por su iglesia. Entonces, nosotros somos los que de pronto tenemos falsos conceptos, y hay gente que dice: ¿para qué congregarse si Dios está en todo lugar? Y uno como que empieza a pensar: oiga, sí tiene razón, si Dios está en todo lugar. Pero por eso es la iglesia. Porque nosotros, la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo tiene que ir creciendo, el cuerpo tiene que ir avanzando. ¿Qué tal que yo llegara a pensar eso, que yo solo por allá me puedo salvar, que yo por allá solo puedo estar creciendo y salvándome? Eso sería muy loco, ¿sí? Porque el cuerpo, todos los miembros están conectados y el uno necesita del otro. Amén. ¿Cierto? Y por eso el Señor compara la iglesia con el cuerpo, pero no con cualquier cuerpo, sino el cuerpo de Él. Amén, amén. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Amén, amén. Y el que atente contra el cuerpo de Cristo está atentando contra Cristo. Amén, amén. Por eso aquí nos toca tener mucho cuidado cómo hablamos el uno del otro, ¿sí? Cómo nos expresamos nosotros el uno del otro, porque nos podemos estar metiendo en graves problemas, ¿sí? Dios levanta una iglesia para salvar a la humanidad. Amén. Y así poder cumplir la tarea de salvación. Amén, amén. Ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos salvos. ¿Sí? Pero la pregunta es: ¿estamos siendo efectivos? ¿Estamos cumpliendo la labor para la cual Dios nos ha llamado? ¿Estamos siendo ese sabor
de la humanidad, de la tierra, porque no sé si solamente a mí, pero hace unos días a mí me encanta el huevo. Sí. A mi cuñado le gusta comerse el huevo sin sal, pero a mí me gusta con sal. ¿Sí? Y yo le decía a mi esposa, amor, esto no tiene sal. No, yo le eché sal. Y es verdad, ella le echó sal. Pero parece que la sal estaba perdiendo como el efecto, ¿sí? Que uno no tenía que echarle la misma porción de sal, sino tenía que echarle más sal para que medio salara, ¿sí? Entonces me puse a pensar que el Señor le decía, o nos dice a nosotros que debemos ser sal, pero hasta dónde nosotros sí estamos dándole como sabor a esta vida, a esta tierra. Sí. Y yo sé, hermano, que no han ocurrido cosas peores, es por causa de la iglesia. Como poquitos amenes, pero recuerde usted, hermano, que la iglesia es un escudo para el planeta Tierra. Amén. No nos está, o la humanidad no está en peores condiciones, es porque una iglesia que está doblando sus rodillas, que está orando los unos por los otros, que está haciendo y cumpliendo la tarea de salvación, de conocer cada día más a nuestro Dios. Amén, amén. Miren que pensando en las cosas que hacen efecto, las vacunas tienen su efecto, pero en quienes se las aplican. Sí. Porque ¿qué nos sirve tener la vacuna pero no aplicarnos la vacuna? Sí. Y precisamente la vacuna para el pecado es la palabra de Dios. Sí. Es conocer el mensaje de Dios. Es la única manera. No hay otra manera. Usted puede ser muy buena gente y hay gente muy bien portada. ¿Sí? Como hay gente no tan bien portada. Si uno mira, por ejemplo, la iglesia apostólica, no estoy hablando del título, estoy hablando de la iglesia del tiempo y los hechos de los apóstoles. ¿Sí? Si usted quiere saber cómo es la iglesia, lea los hechos. Porque si usted busca iglesia y busca iglesia, pero la iglesia, el porte de la iglesia está ahí en la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Cómo fueron los inicios de la iglesia? ¿Sí? A eso le llamó la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, ¿sí? Que va más o menos del año 33 hasta el 100. ¿Sí? Luego viene la iglesia perseguida, porque recuerden que la iglesia se asentó tanto en un lugar y ellos se amañaron ahí, pero el Señor les había dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, pero ellos se amañaron ahí. Ellos se conformaron ahí y estaban muy contentos, y dice la Biblia, tenían todas las cosas en común. ¿Sí? La gente era muy dadivosa, porque creo que esa es una de las características de la iglesia del Señor, son dadivosos. Amén. Dos amenes. ¿O ustedes no son dadivosos? Amén, amén. Es que uno tiene que dar, ¿sí? Uno debe dar, porque es que aquí nada es nuestro, y este mes que vamos a iniciar vamos a hablar un poquito de eso. Amén. De la mayordomía. Amén. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. La iglesia primitiva se amañó ahí, y por eso vino la persecución también. ¿Sí? Y si usted mira quiénes fueron los perseguidores de la iglesia primitiva, los líderes religiosos de ese tiempo. ¿Sí? A eso se le llamó la iglesia perseguida, más o menos del año 101 al 313. Luego llegó la iglesia imperial, luego la iglesia medieval, luego la iglesia reformada, luego la iglesia moderna, y estamos en los tiempos de hoy. ¿Sí?
Y usted y yo podemos investigar todo esto de la historia, pero lo importante es saber cómo está la iglesia el día de hoy. Porque hoy todavía estamos necesitando una iglesia con un verdadero Pentecostés. Una iglesia con un verdadero compromiso con Dios. Una iglesia que sigue cumpliendo la labor. Miren que alguien ha expresado, y uno mira por ahí los proyectos de urbanismo de las ciudades y de los países, y ¿sabe qué piensan todos ellos? En carros voladores, en edificios maravillosos, modernos y todo ello, pero nadie piensa en la iglesia. Incluso se han atrevido a decir que en el futuro no deberían haber iglesias. Y por eso, aunque el Señor orando le decía a los discípulos: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Amén, amén. Y eso no nos puede olvidar a nosotros. Amén. Porque estamos tan mezclados, tan acostumbrados a nuestra sociedad, que a veces estamos buscando mejores lugares aquí. Y recuerden, hermanos, que esta iglesia es peregrina y es extranjera. Aquí estamos de paso. Sí. Qué bueno que usted tenga sus cosas, qué bueno, pero no le ponga el corazón a eso. Sí. Honre a Dios con sus bienes. Amén. Sí. Dele a Dios lo que le corresponde a Dios. Amén. Sí. Sírvele a Dios con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado. Eso está bien, pero no le pongas el corazón a lo material. Permitamos más bien que Dios nos ayude a ponerle, como hace unos días les enseñaba en el devocional, puesto los ojos en Jesús. Sí. Ahí es donde nosotros tenemos que poner la mirada siempre en Él. Porque si usted pone la mirada en mí, yo intentaré hacer lo mejor de mí para que usted no se extravíe. Pero usted me va a encontrar tarde que temprano un error. Sí. Y usted se va a desanimar. Y esa no es la idea. La idea no es que usted se desanime, sino por el contrario, usted le ponga la mirada al Señor. Amén. Y no estoy diciendo esto como para justificarme, ¿cierto? Para decirle que no soy perfecto y que me voy a equivocar. No me quiero excusar en eso. Por el contrario, todos los días estoy intentando ser mejor, ¿sabe? Todos los días intento ser mejor. Le pido a Dios que me ayude a ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor vecino, ¿sí? Mejor actor vial, mejor caminante de la calle, mejor conductor en las vías. Yo le pido todo eso a Dios, ¿sí? Que me ayude en todos los ámbitos, mejor estudiante, ¿sí? Porque nos toca pedirle eso a Dios, que nos ayude, pero esa ayuda, hermano, también tiene que involucrar nuestra voluntad. Amén. No es solamente que el Señor haga. No, yo tengo que poner de mi parte. ¿Sí? Entonces, ¿será que si el Señor le echa una miradita hoy aquí a este auditorio, nos ve como su iglesia? Amén, amén, amén. Que Él mira para acá y dice: ahí están mis hijos. Se sentirá agradado de nosotros, de nuestro ayer, de nuestro hoy, de nuestro pensamiento. Sí. Yo me hago esa pregunta. Sí. Porque aunque no lo veamos de esa manera, pero la iglesia sí está sometida a persecuciones. Porque esta iglesia tiene muchos enemigos.
Amén. Para que usted sepa. Y Dios se lo dijo a la iglesia. Y Dios se lo dice a la iglesia. El mundo los va a aborrecer por mi causa. Amén. Amén. Pero mire que hoy nos abren las puertas en los entes políticos. Nos abren las puertas en los más grandes auditorios, en los más grandes escenarios. Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar, ¿será que el enemigo está usando otra estrategia para destruir la iglesia? Porque uno mira la palabra y uno se da cuenta que cuando el pueblo de Israel se veía sometido a vituperios, a muerte, a esclavitud, a muchas cosas difíciles, ellos clamaban a Dios y Dios metía su mano. Pero cuando ellos estaban en prosperidad, como que se les olvidaba Dios. Y no sea que hoy nos esté pasando lo mismo, que como ya nadie nos persigue, como que ya nadie nos dice cosas feas, entonces el mundo nos está abrazando y nos está haciendo sentir tan bien que estamos olvidando nuestro destino y nuestro propósito aquí en la tierra. Amén. Amén. Sí. Porque aquí no es nuestro lugar. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, hermano. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. O sea, yo es donde tengo que estar poniendo mi intención, mi confianza, mi meta, es allá, hermano. Sí, obviamente hay que vivir, hay que estudiar. Los jóvenes se van a casar. Qué bueno tener un buen compañero, una buena esposa, unos hijos bien portados, sí. Pero estamos rodeados como de tanta comodidad que nos vamos volviendo como, discúlpeme la expresión, como el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo no fue pródigo porque fue y perdió todo lo que tenía, no. El hijo pródigo era ya pródigo en la casa de su padre. Ahí donde lo tenía todo, porque lo tenía todo ahí y no estaba contento. Entonces tuvo que decir, dame mi parte y me voy. Y yo esta mañana pensaba, ¿no? ¿Cuántos a veces estamos presentes de cuerpo, pero ausentes de alma? No porque el alma no está, no, el alma está aquí con nosotros, o sea, de nosotros. Pero me refiero a que no estamos aquí, a que no nos sentimos de acá. Como que otro cante, como que otro adore, como que otro ora. Pero ¿dónde está mi adoración? ¿Dónde está mi alabanza? ¿Sí? ¿Dónde está mi entrega a Dios? ¿Será que la iglesia se está convirtiendo en una iglesia pródiga? ¿Estamos perdiendo nuestra razón de ser? ¿Estamos perdiendo nuestra esencia? Porque hoy tenemos que revisar nuestras vidas. Y qué bueno hacerlo bajo los parámetros bíblicos. Cuando el pueblo de Israel fue bendecido económicamente, se olvidó de Dios. Porque se volvieron llenos de glotonería. Se volvieron ambiciosos. Y creo que a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos
pero no estamos conformes con lo que tenemos. Amén, amén, amén. Queremos más. Amén, así es. Y qué bueno que esa ambición Dios nos ayudara a que se fuera acabando. Más bien que esa ambición se convirtiera en deseo por la presencia de Dios, por la obra de Dios en nuestra vida. Amén, amén. Así como escribían aquellos hombres que se acercaban a Dios y decían: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Que no había que llamarlos, que no había que motivarlos, que no había que empujarlos, sino por el contrario, en ellos había un deseo de la presencia de Dios, Amén, amén, amén. de sentir su Espíritu Santo. Aleluya. Por eso yo dije hace un momento: qué bueno que haya un deseo por un verdadero Pentecostés en nosotros. Sí. Estos días le pregunté a un joven: ¿y cómo te fue en el evento? Me dijo: no, súper bien. Yo le dije: ¿y de qué hablaron? Y se quedó pensando. Me dijo: no me acuerdo, pero estuvo bueno. Y un compañero de ministerio una vez dijo: ¿y qué es bueno? Porque uno dice: no, estuvo bueno el culto, por ejemplo. ¿Y qué es bueno? Sí. Ah, no, que yo lloré, que yo sentí como algo ahí, tal. Pero ¿será que estamos viviendo de momentos? Sí. Nos estamos convirtiendo de momentos, de eventos, de programas. Sí. Y yo le dije: ¿quién predicó? Dijo: no, fulano de tal. Y yo le dije: ¿qué tal? Dijo: no, predica bueno. Sí. Y yo le dije: ¿y de qué predicó? Dijo: no me acuerdo, pero predicó bueno. Sí, así me dijo: no me acuerdo, pero predicó bueno. Y yo creo, hermano, que aquí nosotros toca sí reevaluar muchas cosas, Amén. porque la emoción nos está ganando. Sí. No quiere decir que uno no se puede emocionar. Si uno se emociona, somos seres humanos, nos emocionamos, ¿sí? Pero no es a través de la emoción buscar la bendición, no. Es mejor que primero sea la bendición y obviamente nos vamos a emocionar. Pero no es emoción para generar bendición, no. Porque yo le digo una cosa: podemos traer aquí un buen orador con una buena voz que hable, mejor dicho, y usted sienta que se le ponen los pelos de punta. Sí. Pero entonces, ¿dónde está Dios? ¿Solamente en la voz? ¿Solamente en la actitud del predicador o del músico o del cantante? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está ese fundamento de nuestra fe? Ahorita cantamos: edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué. Y eso suena bonito y es fácil de uno aprendérselo. Pero hermano, no es solamente cantarlo y sabérnoslo de memoria. Eso tiene que ser una realidad. Amén. Porque a veces hablamos mucho, pero nuestro ejemplo no muestra mucho. Y en lugar de que la gente quiera seguir al Señor y que la gente quiera conocer a Dios, por el contrario, estamos siendo tropiezo para que ellos conozcan a este Dios verdadero. Porque eso es lo que precede y lo que invita a la palabra del Señor. Si la sal pierde su sabor, mire hermano, no sirve para nada. ¿Sí? No sirve para nada. Ni para lavar tenis. ¿Sí? No sirve para nada.
¿sí? Dice, sirve para ser echada afuera y hollada por los hombres, o sea, para la basura. Pero el Señor les decía, ustedes son la sal. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que ser, sal, pero que sale. Amén. Hermano, usted ha visto que cuando a uno le dan como subidito de sal a algún alimento, ¿usted qué le provoca? ¿O usted qué le da? Sí. ¿Cierto? Que le da uno sed. Mire, hermano, yo le digo una cosa, si nosotros somos sal, esto aquí se nos llena rapidito. Amén, amén, amén. Se lo aseguro. Y yo no estoy diciendo porque ese sea el éxito de la congregación, que esto sea lleno, porque hay muchos lugares que están llenos, pero ante la presencia de Dios están vacíos. Sí. No es la cantidad, es la calidad, hermano. Eso es más importante. Sí. Porque ¿qué nos sirve tener sillas llenas y corazones vacíos, almas vacías? ¿Cuánto vacío hay en la humanidad, hermano, en nuestro alrededor? Y usted lo puede ver. Es que si no supiéramos de eso, hermano, hoy hasta nos toca tener mucho cuidado. Usted va al médico y el doctor le pregunta, ¿y qué tiene? ¿Qué siente? Y usted le cuenta y le dice, usted está deprimido, usted está ansioso. Y eso va generando una cabida en nuestra mente. Y usted dice, sí, estoy ansioso. Y cuando usted dice, estoy ansioso, de verdad se pone ansioso. ¿Sí? Y en lugar de encontrar sanidad, por el contrario, se llevó una enfermedad para su casa. Y las enfermedades más graves hoy, mire, hermano, están aquí. Están en la mente. ¿Sí? Por eso aquí nos toca, hermano, si Dios invade nuestra mente, vamos a tener sanidad. Amén, amén. No solamente en el cuerpo, sino en el alma, hermano. Amén, amén. En el alma. Porque muchas personas, dice la palabra de Dios, intentaron de muchas maneras, invirtieron de muchas maneras. Yo tengo un amigo que va cada año por allá a un lugar del planeta a hacerse una desintoxicación, y allá van los más grandes personajes del planeta Tierra, ¿sí? Porque eso cuesta una millonada. Eso es una semana, hermano, y los meten por allá en unas cámaras especiales, les sacan sangre, les meten sangre, mejor dicho, eso le hacen una cantidad de cosas, ¿sí? Y yo lo veo normal, ¿sí? Yo lo veo normal, pero hay gente que cree que esa es la manera para conservar la vida, para tener salud, y estamos dejando a Dios de un lado. Porque yo sí le he dicho, ¿y Dios? ¿Y qué de Dios? Es lo que estamos acostumbrados a pensar a lo último. Dios. Primero buscamos la pastilla, primero buscamos el médico, pero a veces no consultamos a Dios. Y recuerde, hermano, usted tiene un doctor allá en casa, usted tiene un sanador allá en la casa. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Señor, eres mi sanador, eres mi cuidador, eres mi pastor, y nada me falta. Pero nosotros vivimos con el concepto que todo nos falta y nos toca ir a otros lugares a buscarlo. No sé si me estoy haciendo entender. Es que eso es lo que Dios necesita, que nosotros seamos verdaderamente la sal.
lo que decimos ser, que lo seamos. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama identidad. Amén. Identidad. Pero hoy estamos como los filósofos. Solo sé que nada sé. Pienso, luego existo. No crean, hermano, ese es el concepto. Esos dichos nos los aprendimos en el colegio, estudiando. Hoy ya no los decimos, pero vivimos eso. Sí. Y aquí, hermano, qué bueno que tú y yo nos metamos en Dios y seamos verdaderamente lo que tenemos que ser. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. O como dice un amigo, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Sí. Que seamos conocidos, hermano. Porque es que no es bueno, como por ahí dijo alguien, hermano, llevo 20 años trabajando allá en la empresa. Ah, qué bueno. Digo, hermano, y le doy gracias a Dios que nadie sabe que yo vengo aquí a la iglesia. Nadie sabe que yo soy evangélico. Sí. No, la gente se tiene que dar cuenta. Mire, hermano, que esto es más allá de vestuario. Yo a la calle salgo, me pongo el jean, me pongo la camiseta, pero tan pronto hablo con alguien, me dice, usted es cristiano, ¿cierto? O sea que más allá de lo que uno viste, ¿sí? No quiere decir que uno tampoco va a estar por ahí mal presentado, pero es más allá de lo que uno viste, es lo que uno es. Amén. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que esta iglesia lo tenga grabado en la mente. Tenemos que ser identificados como el cuerpo de Cristo. Amén. O sea, la gente no tiene que ver a Carlos, a Laura, a Marcos, a David. Sí. La gente tiene que ver a Jesús. Amén. Amén. Eso es lo que la gente tiene que ver. Amén. En nosotros. A Jesús. Sí. Dios todavía necesita una iglesia o está buscando a alguien que se una a este proyecto, y Él no quiere una iglesia de cualquier manera. ¿Sabe cómo busca la iglesia? Sin mancha y sin arruga. A Él no le sirve cualquier cosa, hermano. A Dios le gusta lo mejor. ¿Sabe por qué a Dios le gusta lo mejor? Porque Él dio lo mejor de Él. Porque Él nos amó a nosotros sin nosotros amarle a Él. Eso es un misterio, hermano. Yo no me puedo enamorar de nadie si no lo conozco. Pero el Señor, aún sin que nosotros le conociéramos, se enamoró de nosotros. Nos amó, dice la palabra de Dios. Y por eso dice, si la sal se desvanece, no sirve para nada. Pero continúa diciendo, ustedes son la luz. Y no la luz de cualquier lugar, la luz del mundo. O sea, la gente tiene un punto de referencia y debemos ser todos nosotros, no el pastor, no la junta local, no nuestros hermanos del honorable consistorio de ancianos, no, hermano. Tenemos que ser nosotros. Que aquí le toca a uno prestar mucha atención, hermano, como en la iglesia. Porque hoy a cualquier garaje le llaman iglesia. No es así, hermano. Es que aquí también predican lo que ustedes predican, aquí también cantan lo que ustedes cantan allá. Esto es mucho más allá de canciones, mucho más allá de lo que uno pueda observar humanamente hablando.
Mire, hermano, que hace unos días alguien me hizo una pregunta, y bien difícil, porque es que a uno le hacen unas preguntas tan difíciles, hermano. Yo no sé dónde hacen tanta maldad, hermano, para hacerlo confundir a uno, para ponerlo a uno a pensar. Uy, hermano, pero son tremendos. Y como uno no lo sabe todo, o sea, eso yo lo tengo muy claro. Pero que me puse a pensar, bueno, hermano, y si en una de esas iglesias que se dividen, alguien conoce el mensaje, ¿qué? Bien difícil la pregunta. Porque uno puede hacer un juicio, ¿sí? Uno puede dar un criterio, pero hermano, esto es bien serio, bien serio. Y por eso uno aquí tiene que tener mucho cuidado. Yo tengo que tener mucha prudencia cómo le hablo a ustedes, hermano, porque ustedes son el especial tesoro del Señor, de Dios. Amén, amén. O sea, yo no los puedo tratar a ustedes de cualquier manera, ni predicarles de cualquier manera. Entonces yo me puse a pensar en la pregunta, y entonces dije, yo voy a regresar a cuando a mí me hablaron del Evangelio, ¿sí? Allá en 1992. Fabián no había nacido, nada, ¿sí? Imagínese usted, el siglo pasado. Yo alcancé a ver hasta los dinosaurios, los alcancé a conocer. Jugábamos con ellos. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo conocí yo este evangelio? Entonces yo me acuerdo que fue una anciana allá a la casa y empezó a hablarle a mis papás, pero como yo no estaba interesado en esto, entonces yo sacaba la excusa perfecta y me iba a jugar con mis amigos. Pero un día fui a la iglesia, allá al salón de predicación, y a mí me gustó, ¿sí? De pronto como ustedes acá, cuando algunos vienen y dicen, ay, como cantan, y me siento como bien, ahí la gente es muy amable, muy cordial, ¿sí? Pero eso es lo superficial. Porque ya después, cuando yo decidí entregarle voluntariamente mi vida al Señor, yo dije, yo necesito de Dios. Y a mí el pastor no me quería bautizar. Me dijo, no, usted está muy niño, ¿sí? Y yo ya había hecho la clase prebautismal. 3 meses, hermano, era la clase prebautismal, 3 meses. Y eso le enseñaban a uno de todo. Yo llevaba la Biblia, llevaba el lapicero, el cuaderno para apuntar. Y yo sí me sacaba el rato porque yo había cosas que no entendía, ¿sí? Nosotros tenemos incluso una manera de hablar que para nosotros es muy fácil conocerla, pero para las personas que vienen de pronto por primera, por segunda vez, no es fácil. Amén. Un ejemplo, uno dice, ¿cuántas almas quieren venir aquí al altar? Y la gente dice, ¿cómo así que? ¿Sí? Pero nosotros nos referimos a las personas, ¿no? Sí. Pero hay personas que dicen, ¿cómo así que las almas? ¿Sí? Entonces eso es una manera, una jerga que nosotros tenemos y nos vamos adaptando a ellas. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. ¿Cierto? Entonces ya estamos como programados y una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y decimos gloria a Dios. Entonces estamos como acostumbrados, la gente, ay, mira, ¿sí? Cuando empecé yo a mirar cómo debía ser la iglesia, o de dónde viene la iglesia, ¿sí? ¿Usted cree que una persona que está en una iglesia que se dividió de otra, o que alguien se inventó o dijo, no, es que a mí Dios también me dio el ministerio
y yo soy pastor. ¿Y por qué es pastor? No, porque yo sentí que Dios me dijo que predicara. En estos días alguien me dijo así, no, es que a mí Dios me llamó fue a predicar. ¿Sí? Yo, no, qué bueno. ¿Sí? Y ya quería hacer su lugar aparte, ¿no? Pero la iglesia tiene un orden, hermano. Amén. ¿Sí? Yo no estoy aquí porque yo dije, ay, yo quiero irme al poblado. No. Hay que mirar cómo es la obra de Dios. Y eso es conocer la iglesia. Y ese orden está aquí en la palabra de Dios. Amén, amén. Usted aquí va a entender por qué es que el pastor no es el dueño de la iglesia. Y por qué le trasladan a los pastores. ¿Sí? Usted aquí va a entender eso. Y cómo es que un pastor sale al ministerio, un hermano sale al ministerio. No es el que dice, yo quiero ser pastor. Si usted quiere ser pastor, pero si Dios no quiere que sea pastor, usted no es pastor. ¿Sí? Y de pronto usted me puede engañar a mí, pero tarde que temprano usted ya no será más pastor. Porque Dios es el que conoce los corazones y las intenciones. Amén. ¿Sí? Entonces yo empezando a mirar, bueno, y si esta iglesia viene allá del Pentecostés, todavía tiene que ser muy parecida a la administración que hicieron los primeros apóstoles. ¿Sí? Entonces, qué bueno que usted y yo conozcamos de dónde viene la iglesia. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? ¿Cuáles son las características de la iglesia? Y eso no lo vamos a aprender hoy acá, pero a través que usted vaya asistiendo va a conocer. ¿Sí? Al punto que usted dice, yo también quiero ser iglesia. Amén, amén. Yo también quiero ser iglesia. Yo también quiero ser del proyecto de salvación de Dios. Amén, amén. Porque Dios, le voy a decir algo muy especial, Dios todavía necesita una iglesia. Amén, amén. Una iglesia que sea la luz, que sea el sabor, que conserve la humanidad. ¿Sí? Porque necesitamos una iglesia que destruya esos conceptos humanos. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Es que a veces que se destruyen los conceptos humanos. Cuando usted y yo le obedecemos a Dios, hermano, es que aquí es muy diferente que afuera. Por eso la iglesia no es una empresa. ¿Sí? Aquí es, como dijo el cantante, todo es muy distinto. Aquí si yo quiero ser grande, me tengo que humillar. Aquí si yo quiero vivir, tengo que morir. ¿Sí? Aquí si yo quiero subir, tengo que bajar. Así es. Aquí muy distinto. Si alguno quiere ser grande en el reino, hágase siervo del más pequeño. Amén, amén. Así es aquí. Es muy distinto. Allá afuera, hermano, muestre sus talentos, muestre su hoja de vida, muestre sus diplomas y le van a dar un cargo según sus méritos. Pero aquí no. Aquí es diferente. Aquí no es con fuerza. Aquí no es con ejército. Aquí no es con armas. Aquí es con el Espíritu de Dios. Aquí es con la presencia de Dios. Amén, amén. Aunque el mundo aborrezca la iglesia, hermano, la iglesia tiene un Dios que es sobre todas las cosas. La iglesia tiene un método especial y es su presencia, hermano. La iglesia sigue necesitando un avivamiento, hermano. La iglesia tiene que estar conectada con Dios para poder seguir siendo la luz de este mundo. Amén, amén. Por eso la luz no se coloca abajo, la luz se coloca arriba. ¿Para qué? Para que todos aprovechen, para que todos disfruten de la luz. Mira ahorita la actividad que hizo la hermana Yesenia con Manuela. Yo me puse a pensar que así es uno sin Dios, como estaba Manuela. Uno se deja guiar de lo que le dice. Siga derecho y vaya para el monte. ¿Sí? ¿Usted cómo monta a la niña por allá, Dios mío, Señor? ¿Ah?
Y así anda el ser humano sin Dios. Así es. Amén. Así anda el ser humano sin Dios. Pero por eso necesitamos la luz. Sí. Y la ceguera es eso, ausencia de luz. Amén. Sí. No es que el ciego no vea, sí, el ciego sí ve, pero todo lo ve oscuro, sí. Es eso. Porque cuando uno va perdiendo la luz, es cuando uno va perdiendo la visión. Sí. Y por eso aquí necesitamos luz, ¿para qué? Para ver. Sí. Para ver. Entonces, qué bueno si esta hora le pedimos al Señor que nos ayude a ser parte de su iglesia. Y por qué no darle gracias a Dios también por ser parte de la iglesia. Amén. Porque es que Dios nos trajo aquí, hermano, bien especial, hermano. Dios ha sido muy cariñoso con todos nosotros. Amén. Amén. Y yo le voy a invitar a que se ponga en pie y vamos a decirle al Señor que nos ayude, hermano. Que nos ayude a hacer esa luz, a obtener esa identidad, hermano, que necesitamos. Hoy tenemos un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí saben cuál es ese nombre? Bueno, invoque ese nombre cuando esté en dificultad. Invoque ese nombre cuando no sepa qué hacer. Invoque ese nombre cuando esté enfermo. Invoque ese nombre cuando se sienta perdido. Invoque ese nombre cuando sienta que se está muriendo, hermano. Cuando usted no tenga un norte fijo. Invoque ese nombre. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Porque es que en ese nombre se sanan los enfermos, en ese nombre resucitan aquellos que están muertos, en ese nombre poderoso se mueve esta iglesia maravillosa a la cual nos sentimos honrados de pertenecer. Y yo te voy a invitar a que le digamos al Señor: Señor, ayúdanos a mantener las manos de nuestros líderes en alto, porque cuando las manos de nuestros líderes están en alto, el pueblo vence, la iglesia tiene victoria, porque no se trata solamente de levantar nuestras manos, porque no también ayudar a aquellos que sus manos se han debilitado, que sus rodillas se han debilitado, y ayudarles a orar, ayudarles a buscar la presencia de Dios. Cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿sabes qué pasa? Las naciones se alborotan, los Saulos se convierten, los Felipes son llevados al desierto. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. ¿Sabes? Esta iglesia sigue necesitando la unción del Señor, hermano. No necesitamos los recursos de pronto financieros o humanos solamente, no. Necesitamos la presencia de Dios. Una iglesia que esté bajo la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Una iglesia que va en victoria. Es una iglesia que tiene la revelación de Dios. Es una iglesia que no necesita visitantes, sino necesita conversión. Gente que se entregue a los pies del Señor. ¿Sabes? Hoy necesitamos un toque de la presencia de Dios. Amén, amén, amén. Una nueva visión. Una nueva visión. Necesitamos de su presencia. Levanta tus manos ahí donde estás y digámosle al Señor: Señor, ayúdanos. Señor, bendice esta iglesia. Bendice esta iglesia, Señor. Obra de una manera especial, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Señor. Si tu presencia, Señor, no está, nada vale la pena, Señor. Pero si tu presencia está con nosotros, tendremos la victoria. Tendremos razón de vivir, Señor. Una nueva visión.